8:07 a.m. Estamos en el noticiero de la revista de opinión de Democracia. Gracias por acompañarnos. Hay una noticia que considero que es la noticia de la semana para terminar esta semana, y es importantísimo tratarla. Ya lo había mencionado al inicio, y es que el presidente y sus ministros, su canciller, su ministro del Interior, y se reunieron con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos y acordaron, entre otras acuerdos, con perdón de la redundancia, una capacitación de oficiales. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, alabó la extradición de alias Fito, a quien tuvo una calificación muy dura. Lo calificó como un pandillero brutal, ¿no? Sobre este tema queremos primero les invito a escuchar las declaraciones del ministro del Interior. Estados Unidos va a enviar un oficial de enlace que va a permanecer aquí en el Ecuador, y Ecuador va a enviar un miembro de Policía Nacional. Los oficiales de enlace coordinen y faciliten el intercambio oportuno de información sobre temas importantes a seguridad. Hoy estoy orgullosa de anunciar que tenemos una relación profunda. Firmamos un acuerdo con los líderes de la policía ecuatoriana para que puedan venir a los Estados Unidos y pasar tiempo con nuestros agentes fronterizos y estar en nuestros espacios de migración. En la guerra contra las drogas y el crimen, la información es nuestra mejor arma. Seremos capaces de identificar fácilmente, seguir y detener las amenazas que pasan por ambos países. Estoy feliz de que alias Fito pasará el resto de su vida en una prisión. Ecuador va a liderar el camino en América Latina y ser el socio central de los Estados Unidos. Vamos juntos a ganar la lucha contra estas pandillas terroristas. Para ello invitamos a este diálogo al señor general en servicio pasivo, Juan Carlos Rueda, general de la Policía Nacional del Ecuador, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, al doctor Daniel Pontón, que es docente y también fue decano de una de sus facultades del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y al doctor Hugo Espín, aquí presente en estos micrófonos, penalista experto en seguridad. Gracias por acompañarnos. Vamos hasta las 9 de la mañana a tener este diálogo para que podamos interactuar de la mejor manera y hacer de esto una conversación más que una exposición. Podamos tener respuestas cortas y ágiles, y se permiten también las contrarrespuestas. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel, general Rueda y Hugo Espín. Empezaríamos con el doctor Hugo Espín. Ha mencionado la secretaria de Seguridad dos cosas que a mi criterio son determinantes. Uno, que la información en esta lucha es clave, ¿no es cierto? Dos, que Ecuador se podría, dijo, en hipotético, depende de lo que hagamos también, convertir en el socio central de los Estados Unidos. Así lo he mencionado. No sé si lo digan en otros países, a otros países les diga lo mismo, pero a nosotros nos ha dicho que podemos una alabanza, digamos, al liderazgo en Ecuador en ese sentido. ¿Cómo mira esta visita, doctor Espín, y sobre todo las palabras de la secretaria de Seguridad Nacional? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor compartir estos micrófonos con todos los presentes. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, porque en realidad el Ecuador no ha sido ajeno a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Se rompió esta cooperación y tenemos que hacer un poco de memoria e historia, justamente por los incidentes de Angostura que dieron con la muerte de Raúl Reyes, después de una intervención de parte del ejército de los Estados Unidos, de Colombia. ¿Sí? Justamente se produjo una serie de eventos que culminó con la expulsión de los oficiales de enlace que existían en el Ecuador por parte del gobierno y del presidente Correa en ese momento. Posteriormente, inclusive, fue una salida de la parte de la sede diplomática, quedó bloqueada en su capacidad operativa y de coordinación.
esta nueva reunión que se produce con la secretaria de Seguridad, lo que hace es cambiar la tónica, ¿no? Es decir, es un espaldarazo al presidente Noboa indicándole que la línea que se ha adoptado por parte del gobierno es la correcta, que se está impulsando una línea de acción que en mucho tiempo no se había hecho, que es decir, poner sobre en la mesa un acuerdo en el que ya se establece ya líneas permanentes de cooperación, no solamente eventual, como se ha dado, por ejemplo, en el caso de la muerte de Fernando Villavicencio. En algún momento se comprometió el apoyo del FBI para resolver este entramado crimen que todavía no se resuelve, pero que dio pautas de cuáles eran las líneas o los acercamientos de lo que es cooperación penal internacional, y hoy tenemos ya una cooperación operativa por parte de los Estados Unidos, no solamente para la capacitación de oficiales de la Policía Nacional, de oficiales de enlace, sino ya una línea abierta para el manejo de información, para la capacitación en el manejo del control de fronteras. El Ecuador creo que durante todos estos años ha vivido una crisis por un negocio del narcotráfico que es un negocio de frontera. El Ecuador no es el productor de la droga, sino que ingresa desde Colombia y Perú y sale por puertos ecuatorianos, y esto lo hemos dicho en cientos de ocasiones. Y al tratar de buscar y escuchar el mensaje justamente de Kristi Noem de fortalecimiento de la línea del ICE de los Estados Unidos, es decir, del Immigration and Customs Enforcement, que es la línea fuerte en este momento del gobierno de Trump, que está tanto poniendo una reestructuración a lo que era el manejo de la migración irregular que tenía Estados Unidos, con alto grado de permisibilidad, ahora con alto grado de restricción sobre cómo se dan las visas, cómo se maneja a las personas que se encuentran en Estados Unidos. Y de alguna manera lo que se está queriendo poner sobre tapete también es la necesidad del control de la frontera. Lo que no sale aquí en el Ecuador no llega a los Estados Unidos. Y si nosotros estamos hablando que hemos tenido capturas superiores a las 300 toneladas de droga, es para Estados Unidos un tema muy importante el que se pueda controlar lo que está saliendo del Ecuador. Por otro lado, yo creo que también es muy importante el recabar esta cooperación de mantener enlaces permanentes donde se puede hacer un traspaso de información, de capacitación, pero también de acciones puntuales en las que se establezcan correlaciones, como es la parte más fundamental y medular del combate al delito transnacional, a la delincuencia organizada. Y creo que en esto justamente la presencia del general Juan Carlos Rueda como excomandante del Grupo de Intervención y Rescate de la ULCO, él ha sido un experto justamente sobre el tema de la lucha de la delincuencia transnacional e internacional, y seguramente coincidirá conmigo que la única forma de hacer efectiva esta lucha es realizando coordinaciones con los países que tienen, primero, más experiencia, segundo, tienen más medios logísticos, y en el caso de Estados Unidos un apoyo tecnológico muy importante, que es lo que se ha comprometido, este traspaso de información y tecnologías que permitan una mayor eficiencia desde el punto de vista del combate policial. Gracias, doctor Ospí. Precisamente, muy buenos días, general Rueda. Ya se han dado espacios de cooperación con los Estados Unidos a través de diversas agencias que tiene la embajada, la INL, la DEA, etcétera, etcétera, y en tema militar el grupo militar, etcétera. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Cuál es a su criterio la diferencia entre lo que se ha venido dando? ¿Cuál es esta figura de oficial de enlace? Los que sabemos, somos neófitos en el asunto, sabemos que hay un agregado policial, por ejemplo, en Washington y eso. ¿Esto cómo cambia la relación con los Estados Unidos en este aspecto, general? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a los compañeros de este panel. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos observa a través de este canal. Yo creo que todo esto hay que verlo en un contexto en el que hay una conciencia más amplia del país, de las instituciones, de la necesidad de integrar esfuerzos en todos los órdenes, en el orden institucional, político, interno, un apoyo obviamente de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de todas las estructuras de la sociedad civil y de la sociedad política para enfrentar un fenómeno que agobia
al país entero. Y en este fenómeno, en este análisis, en este contexto, obviamente la cooperación internacional es fundamental. Como usted bien lo ha dicho, ya han habido niveles de cooperación anteriormente establecidos y exitosos. Y hay que reconocer que no solamente los Estados Unidos, sino algunas otras potencias regionales como Chile, Perú, Colombia, potencias extracontinentales como Europa y Asia han tenido también apoyo a las actividades contra el crimen organizado porque se ven afectadas también en sus regiones. Y desde luego los Estados Unidos han sido un pilar fundamental en la lucha contra estas mafias del crimen organizado, mafias terroristas, mafias que están vinculadas a la minería ilegal, al tráfico de personas, al tráfico de minerales, a la minería ilegal, porque al final no es casual que sea la secretaria de la Seguridad Nacional, el Homeland Security, el organismo que se integra todas las capacidades nacionales en las capacidades de la justicia, de las instituciones de investigación policial, de las instituciones de inteligencia y también las capacidades de la inteligencia de las organizaciones de inteligencia como la CIA, que opera fundamentalmente en el ámbito internacional, y las operaciones antinarcóticos que están siendo clasificadas como, además de organizaciones criminales que podrían derivar estos recursos ilícitos, estos recursos gigantescos que produce el crimen organizado, hacia actividades de orden de desestabilización democrática, o más bien, diría yo, de instrumentalización de las instituciones, incluyendo a los estados, incluyendo a la justicia, para acciones que están vinculadas con la destrucción de la sociedad, con la destrucción a través del terrorismo, haciendo del terror, del crimen, de sus recursos inmensos, instrumentos para una actividad política ilegítima. Y por eso en el centro de todas estas cooperaciones está obviamente un concepto mayor, que es la seguridad nacional, un concepto político que integra capacidades de los estados, y entre esas obviamente está la de darle recursos a las instituciones, recursos ya pragmáticos, más allá del discurso, tener oficiales de enlace, oficinas de cooperación, de traslado de la información, es solo una parte. Otra parte estará también en órganos de la justicia, el DOJ de los Estados Unidos, la Fiscalía, los organismos de investigación, en amplia y abierta cooperación, no solo con el Ecuador, sino con todos los estados democráticos que quieren vivir dentro de un ambiente de justicia, un ambiente de democracia, un ambiente en el cual estos principios deben ser observados rigurosamente y no ser instrumentalizados perversamente para someter a países enteros y utilizar los recursos que vienen del crimen organizado, que vienen del narcotráfico, utilizarlos como instrumentos de un quehacer político perverso que a veces raya inclusive en la desestabilización total, en el fracaso político de los estados y deriva en terrorismo. Y por eso es precisamente que yo creo que es una gran ocasión política, desde luego, la presencia de la secretaria de Estado, Christy Cohen, y obviamente está en la línea de lo que está planteando el país, de lo que está planteando el gobierno, que lamentablemente, pese a que hay una intuición general de que hay que desarrollar una unidad, pero esa unidad tiene que ser también avalada por una conciencia, por unos principios éticos que están detrás de cualquier organización política, y por eso es que
Yo vuelvo a decir esto, festejo la oportunidad de que se haya creado una cooperación ya manifiesta con una visita de Estado, y eso le da al gobierno también y al país, porque más que al gobierno le da al país, a los ciudadanos, a las víctimas, a potenciales de este fenómeno que estamos sufriéndolo todos. En esa línea creo que... Gracias, gracias, general. Perfectamente, gracias. Doctor Daniel Pontón, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, llega apenas días después de una masacre en El Empalme. 17 asesinados, 11 heridos, que es una de las más masacres que en este año se han dado, cerca de 10, desde enero de este año en el Ecuador. ¿Cómo explicar esto? Si esto va a cambiar la situación a su criterio. Obviamente nada desde la noche a la mañana, pero de hecho este año se está perfilando en el primer semestre como el año más violento en la historia del Ecuador, por encima del 2023, que ya era el más violento de lejos, y en el 2025 se está dando esta situación. ¿Cómo mira usted esta cooperación y si esto va a tener resultados tangibles frente precisamente a esta guerra feroz, criminal, perversa que se está dando en las calles y recintos, sobre todo en la costa ecuatoriana? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto verte aquí en este programa. También, Juan Carlos, y a un saludo cordial. A ver, creo que Ecuador, de alguna otra forma, nosotros vemos un panorama más global, ¿no? Desde el punto de vista de la crisis de inseguridad que vive el país. Y relacionamos varios elementos que de alguna otra forma deben ser abordados desde el Estado por distintas esferas. Una de ellas es la cooperación. Pero ya para efectos prácticos, yo creo que el Ecuador libra dos guerras que se relacionan, obviamente, no estoy diciendo que no hay una relación, pero que tienen matices distintos respecto a la característica. Lo primero es esta arremetida tan abrupta del narcotráfico. O sea, los índices los índices que uno permite uno monitorear el problema del narcotráfico en el Ecuador son alarmantes. Empezando por la producción cocalera en Colombia, la producción de cocaína, es algo escandaloso lo que estamos viviendo. Se está hablando de que se produce más de 3.000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína pura. 3.600 exactamente. 3.600. Y claro, la producción cocalera está desbordada, replegada sobre la frontera del Ecuador. Decía Hugo que esto es un delito fronterizo, de acuerdo. Esa droga entra al Ecuador por distintas vías, pero sale por los puertos. Básicamente el problema de los puertos, que habíamos hablado en otras ocasiones contigo sobre el problema. Y esa lucha obviamente se la libra con cooperación. A mí, cuando tú preguntabas sobre el tema de los oficiales de enlace, claro, la pregunta es ¿qué hace un oficial de enlace? Entendería que más allá de lo que haga un agregado, en este caso una persona que te podría profundizar mucho más la relación de cooperación en estos temas que tienen de interés mutuo, en este caso el Ecuador con Estados Unidos, respecto a el narcotráfico, el terrorismo, la migración ilegal, etcétera, para efectos de ir mitigando esta problemática, ¿no? Donde se requiere no solamente cooperación e información, sino también capacidades de formación, se requiere temas tecnológicos, por ejemplo, el monitoreo tecnológico. Pero también yo quisiera que este tipo de cooperación se dé por lo menos con Europa, por ejemplo. Yo creo que en el contexto de las bases militares que se ha empleado ahorita sobre el tema de la reforma constitucional que se está trabajando, que todavía no está cerrada con el tema, porque no tenemos todavía la consulta, ¿no? Que se va a hacer todavía en diciembre. Obviamente, lo que uno nos lleva a plantear es que uno necesita una cooperación mucho más profunda, ¿no? Y obviamente estos enlaces de los países involucrados en la temática, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos en este caso, y por otro lado, todo lo que es la Unión Europea son fundamentales, porque es la única forma que el Ecuador pueda, de alguna otra forma, generar estrategias de mitigación de este problema que claramente no lo controlamos, pero sí somos directamente, recibimos los embates más profundos de eso, porque claramente uno se puede ver en la estadística, por ejemplo, de unos 10 años atrás,
cómo en Colombia, por ejemplo, se aumentaban las incautaciones, la producción de cocalera, pero las incautaciones de cocaína en Colombia han venido decreciendo de manera sistemática, y eso ha venido creciendo. En el caso de Ecuador es un indicador claro que Ecuador tiene un rol fundamental actualmente en la política de drogas. Alguien decía, claro, estas oficinas de enlace ya existían, esta cooperación ya ha existido, ¿qué es el novedoso? Bueno, lo novedoso es que Ecuador actualmente es un centro importantísimo en el tema de la cocaína. Yo digo, siempre está en el ojo del huracán, ¿sí? Es el centro de salida de drogas por excelencia a nivel mundial, lo cual le da una importancia fundamental. Y también lo novedoso es que, bueno, estamos un presidente que en un momento político de Estados Unidos donde la cooperación internacional siempre va a ser un tema que hay que refrescar, ¿no? Trump tiene una forma de pensar distinta a otros gobiernos, y esta venida de la responsable del Homeland Security, ¿no? Que, ojo, la doctrina del Homeland Security es particular, ¿no? Es una estructura que se venía repitiendo, que es básicamente tener las amenazas que amenazan a la seguridad del Estado estadounidense, a Estados Unidos, lejos. Ojo, y esas batallas se libran in situ. En este caso, en la región, en este caso en el Ecuador. Pero claramente fue palarazo a que, bueno, hay una continuidad de política y tal vez con algunos elementos distintos, sobre todo el tema de política migratoria, que claramente es una prioridad de Trump, ¿no? Yo decía que eso es por un lado, pero por otro lado tenemos todo el tema de lo que es la violencia, ¿no? Que eso claramente es algo que nos rompe la cabeza, y yo creo que es un problema más endógeno. Que sí, obviamente tiene relación con el narcotráfico, pero también hay que generar una misión especializada sobre el problema para generar capacidades de mitigar este tipo de cosas, ¿no? Veía una estadística, el Ecuador, frente a lo que es el año pasado, hay incremento del 40% del nivel de homicidios. Es una locura. Es el 40% que hemos crecido respecto al año pasado. O sea, son unas cosas que están fuera de control. Y al parecer, por más que planteemos agentes de cooperación, etcétera, que son bienvenidas, nunca digo que no, al parecer no surten efectos sobre una cosa que afecta a la seguridad de las personas, sobre todo en ciertos territorios. Y esperaría también que para ese tema también exista cooperación, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que la cooperación tiene que profundizarse, tiene que ampliarse, ¿sí? Y claro, es una prioridad dentro de lo que sería la política de un gobierno como el actual, ¿no? Gracias, Daniel, el doctor Daniel Pontón. Doctor Hugo Espín. Sí, precisamente, un poco, ¿cuál es su visión del tema de la violencia? O sea, la cooperación, muy bien, esto, como decía, no es de la noche a la mañana, tiene que aplicarse, reactivar algunos procesos que se habían quedado estancados, otros que es necesario fortalecer, la información, por ejemplo. Pero ¿cómo esto aterriza? O podría aterrizar, porque yo creo que es la esperanza del ecuatoriano común, cómo convertir esto en un proceso en realidad de pacificación, sin llegar a paz mafiosa, pero sí de pacificación de las áreas más conflictivas del Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el tema de la masacre del Empalme y los datos que ha mencionado Daniel Pontón. Bueno, yo creo que esto no es un tema que se lo pueda analizar en una óptica actual. Esto hay que ver cuál fue la evolución de la dinámica del delito en los últimos 15 años en el país y cuál ha sido también la respuesta por parte del Estado. Yo creo que lo primero fue montar un modelo anacrónico de policía, que fue la policía comunitaria, que tenía un concepto de policía de proximidad, que tenía un concepto de una policía más pacificadora, de un barrio tranquilo, pero no de una realidad nacional y de hecho los resultados lo marcan, ¿no? Es decir, la policía comunitaria, vemos UPCs que están en estado de abandono, la permanente queja de que no se abastecen para las necesidades de los barrios, y este modelo dispendió ingentes cantidades de recursos para destinados a una logística que hoy está en estado de abandono o que simplemente nunca operó como debía hacerlo. Lo siguiente es clasificar el delito. No todo es delincuencia transnacional e internacional, no todo es narcotráfico, no todo es macrorutas, ni todo es microtráfico. Es decir, el narcotráfico es un problema serio, grande, importante, que mueve millones de dólares y que eso activa la economía criminal, pero no es el único factor de riesgo que tenemos en el sistema de seguridad. De hecho, estas economías criminales han ido mutando muy rápido y hoy tenemos un macronegocio de lo que antes era un tema marginal. La extorsión era blanco selectivo,
delictivos y normalmente empresarios de alto perfil. Hoy tenemos prácticamente que cualquier cristiano que está con una tienda o con un negocio pequeño es objeto de extorsión o de secuestro o secuestro extorsivo, que son dos líneas diferentes pero que a veces se conjugan. Y esto se suma a otros modelos de delincuencia, de estructuras criminales que se han ido dispersando por todo el país. Cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, estas fusiones, escisiones y reaparición de estos grupos delictivos vinculados sí al narcotráfico, pero no con una línea exclusiva como por ejemplo las fusiones de choneros en Águilas, Lagartos, AK-47, Dulces Sueños y una infinidad de nombres que van evolucionando cada día. Los Kruger, es decir, todo el tiempo tenemos una aparición de nuevos grupos delictivos. ¿Qué es lo que sí considero que es importante y fundamental en esta lucha? Primero, establecer que estas jerarquías delictivas tienen que ser atacadas en su conjunto. Es decir, no se puede pensar que solamente luchando contra el narcotráfico vamos a corregir. Hay que entender que hay diferentes niveles y la policía tiene unidades especializadas para ello. Segundo, también yo creo que importante entender cuál es la función de un oficial de enlace. No es como justamente tú decías hace unos minutos, pues ya tenemos un agregado policial, un agregado militar, que ellos están haciendo coordinaciones y esa es su función prioritaria, ¿sí? Realizar coordinaciones en nombre del Estado para, por ejemplo, hacer la capacitación para recibir, en el caso de Chile, a los cadetes ecuatorianos que se forman allá, a los oficiales de fuerzas especiales que van a entrenarse en el GOPE de Chile. Es decir, hay una coordinación, pero los oficiales de enlace van mucho más allá y en la parte operativa. Por ejemplo, cuando se detecta una embarcación que salió desde el Ecuador, desde el puerto de Manta, como sospechosa, y ha cruzado la frontera del Ecuador, porque nosotros no tenemos patrulleras de profundidad interoceánicas, y estamos recién con la donación del gobierno de Corea, alcanzando a tener un nivel de operatividad para un amplio mar y una gran cantidad de lanchas rápidas que se mueven en este sector y que justamente es lo que ha hecho que nuestra pequeña costa ecuatoriana se haya convertido en puerto de despacho de toda la droga que viene desde la gran nación colombiana con una extensión enorme de costas, pero se despacha desde el Ecuador y hay que entender por qué. Y cuando esto sucede, lo primero que tenemos que entender es que este oficial de enlace puede activar a la Guardia Costera de los Estados Unidos o a la propia Marina para que haga intercepciones en alta mar, en aguas internacionales, como está sucediendo hoy ya de manera más reiterativa. De hecho, se acaban de coger ayer 1.3 toneladas de droga en las Galápagos, justamente por estas intervenciones y alertas que se producen, tanto por manejo de inteligencia cuanto por manejo de información de puertos, de análisis, de la analítica que se tiene sobre el despacho de los barcos y el movimiento. Cuando hablábamos de la base de Manta, todo el mundo pensaba que era una base de despacho militar donde salían tropas y en realidad eso nunca funcionó así. La base de Manta tenía un concepto de poner aviones Orion P3, ¿sí? De poner aviones AWACS, es decir, radares que nos permitían controlar el mar y hacer una analítica de los movimientos irregulares de aparentemente lanchas pesqueras que eran los correos del narcotráfico. Entonces, cuando se conjugan estos elementos y viene una secretaria de Defensa de los Estados Unidos, de Seguridad de los Estados Unidos, y dice, vamos a hacer una cooperación directa, y le da la mano al presidente, y se compromete por parte de los gobiernos, ya no es un tema puntual de policías o de militares, sino del gobierno en todo su conjunto, en todos sus ejes, se compromete una acción directa para mejorar el tema principalmente de la lucha contra el crimen transnacional, atacar el tema del control y manejo migratorio y fronterizo, regularizar la salida de los ecuatorianos para desincentivar el cruce por el Daerén, donde la gente va a morir y son extorsionados y todo lo que ha pasado en el Ecuador, porque el Ecuador hemos tenido la exportación de nacionales como una mercancía de los coyoteros que utilizaron como centro de captación el Azuay y Cañar, ¿sí? Y no hay que olvidarse de todas estas problemáticas. Entonces, cuando se conjugan estos elementos, tenemos una política pública que se está definiendo de una manera más clara. El día de hoy se ha visto, por ejemplo, una respuesta por parte del ministerio mucho más contundente ante un evento, inmediatamente una respuesta policial. Pero no puede vivir el Ecuador de un estado policial. Y en esto conjugo igualmente la misma visión que tiene
Daniel sobre el tema del cambio de legislación tiene que ser una analítica de la problemática de seguridad en su conjunto, en todos sus ejes, porque seguimos derivando unos parches al COIP, unos parches por ahí con una ley que mueve la inteligencia, con unos parches, es decir, hemos tenido esta problemática, y no de ahora, de mucho tiempo, de generar respuestas reactivas y no institucionales de largo plazo. Gracias, doctor. Dejo pendiente una pregunta para dar paso a Daniel Pontón y luego al general Rueda sobre precisamente por qué, si Colombia tiene tantas costas, la droga sale por el Ecuador. Pero eso será una pregunta posterior. Daniel, ¿cuáles son, a tu criterio, los ejes centrales por los cuales crees tú que el gobierno está enfocando el tema de la seguridad? Si esta relación con Estados Unidos, mucho más cercana ahora, ya como decía, ya se han firmado varios convenios, este es otro con una alta representante. Sin embargo, el eje del tema Trump tiene que ver con migración. Este es un eje central para la política del actual presidente de los Estados Unidos, y al parecer Ecuador entra como parte de este eje en un rol protagónico, ¿no es cierto? Y por eso incluso se habla de la capacitación policial en zonas de frontera con la Oficina de Control de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos. ¿Cómo miras tú este fenómeno? Bueno, excelente tu pregunta. A ver, la cooperación estadounidense, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001, donde a partir de eso se creó este concepto de Homeland Security, donde inclusive se dio todo un aparataje institucional que básicamente está orientado a decir, bueno, Estados Unidos se preocupa de la seguridad internacional, etcétera, pero no cuidó sus mismos territorios, fueron atacados por terroristas de una manera bastante macabra, digamos, ¿no? Todo lo que generó eso. Básicamente la agenda de cooperación ha sido los tres temas que tú has planteado. No creo que haya una variación. No ha variado, son los mismos. Migración, terrorismo y narcotráfico. Inmigración. Claro, con una reactualización de acuerdo a las prioridades de cada gobierno. Obviamente no podemos decir lo mismo con Trump, con Obama, que con Trump. Obviamente Trump, el tema de la migración es un tema fundamental. De hecho, no nos sorprendamos que dentro de los acuerdos, porque esos acuerdos a veces son unas cosas en las que se firma, digamos, abiertamente, otras cosas son los acuerdos tácitos que se llega, o que están, digamos, no son abiertos, ¿no?, al público. Algún tipo de reforma en la política migratoria de Ecuador. Todavía es que Ecuador por mucho tiempo ha sido utilizado como plataforma de salida de migrantes de otros países, utilizando este tema de la ciudadanía universal, la flexibilidad migratoria que tenía el Ecuador, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que puede haber ya una cosa interesante ahí. Y claramente el tema, claro, los temas migratorios se juntan con el tema del terrorismo. De hecho, Trump, para plantear su política terrorista contra migratoria, puso en la bandeja de prioridades al tema del Tren de Aragua, lo declaró terroristas. El tema del terrorismo siempre va a ser la punta de lanza de la política, porque todo lo que son políticas contra el terrorismo, contra el crimen organizado, trae aparejado también temas migratorios, no están, cogravitan, se relacionan. De hecho, todas las críticas que se ha hecho alrededor de la política migratoria de Trump van sobre ello, ¿no? De que básicamente acusa de terroristas a gente que a veces no tiene nada que ver. Pero entendería que por ahí van las prioridades. A ver, yo creo que en Ecuador, a mí me gusta mucho el concepto que se discute en materia de seguridad, sobre todo la nueva visión de la seguridad, que es el concepto de corresponsabilidad. Si bien es cierto, Ecuador es la corresponsabilidad es con la ciudadanía, con otro tipo de autoridades, pero también en la cooperación. Yo creo que si estamos hablando de la violencia, por ejemplo, en el caso del Ecuador, un factor de riesgo enorme que tiene que ver con la violencia son las armas. Y ojalá también se incluya dentro de este enlace capacidades para controlar el tráfico de armas de fuego, que en este caso del Ecuador es uno de los grandes tabús, ¿no? Casi nadie mira esa esfera. O sea, al Ecuador le entra una cantidad de armas de fuego que nadie sabe cómo llegan, por qué llegan, quién los trae y cuáles son los intereses que se mueven. O sea, las bandas criminales hacen lo que hacen porque tienen unas armas de fuego que la misma policía dice ni siquiera las tiene. Inclusive hemos reformado la legislación para que la policía, las armas incautadas, las pueda receptar como parte del material de las armas que utilizan ellos. Yo creo que eso es un tema de cooperación importante que el Ecuador tiene que plantear.
Habría que abrir un eje de trabajo importante en eso. Por lo tanto, en el esquema de corresponsabilidad me parecería, y de demostración, me parecería que el Ecuador podría tener esta capacidad de instalar el tema, porque es un factor que está directamente relacionado con la violencia, por ejemplo. ¿Sí? Y obviamente el tema de generar capacidades disuasivas para el efecto del narcotráfico. Tú dijiste una cosa importante, y no sé si me voy a adelantar. Tú sabías que en Buenaventura se va a instalar un puerto de aguas profundas en Buenaventura con cooperación china, ¿no? Sí. Buenaventura era la otrora salida de drogas colombianas, de drogas por el Pacífico, ¿no? Y yo no sé, a veces yo digo, ¿esto no será que es una estrategia geopolítica de largo espectro? Yo siempre digo, Ecuador recibe a veces los coletazos últimos del Plan Colombia. En el sentido que todos sabemos que en la cadena de valor del narcotráfico, la relación que tiene más con dentro de la cadena de valor del narcotráfico, lo que tiene más relación con la violencia es lo que se llama el tráfico de drogas, lo que es la interdicción de drogas, la salida de drogas, no tanto en la producción. Y al parecer es esta estrategia de Colombia de disminuir sus incautaciones, pero sí aumentar su producción y pasar la producción al Ecuador, que salga por el Ecuador. De alguna otra forma no es una estrategia que de alguna otra forma nos han ido tirando el problema a nosotros en el largo espectro, ¿no? En el tiempo. Y hace que ahorita nos concentremos en el tema de la lucha antinarcóticos, como lo hicieron ellos en los 90, en los 2000. Y poco a poco ellos han ido recuperando su seguridad interna, porque esto, lastimosamente, nosotros no estamos viendo el problema del narcotráfico de una dimensión geopolítica. No lo estamos viendo así. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, es un tema mucho más de fondo y profundo y es un tema de crimen transnacional y de visiones transnacionales también, incluso de los propios estados. General Rueda traía a Daniel Pontón un tema fundamental, es el tema de las armas, y también Hugo Espín traía un tema a esta mesa bastante importante, y es el tema de la policía, de la estructura del modelo policial. Usted, que ha sido alto mando de la Policía Nacional y un hombre de inteligencia y que ha estado formado precisamente, ¿usted cree que este momento la Policía Nacional del Ecuador está en el modelo que tiene, es adecuado para el enfrentamiento que se está dando? Hay algunos fenómenos interesantes, hacia qué tipo de policía tenemos que ir, con qué cantidad de hombres, qué papeles usted se le asigna, cree que se le debe asignar más de los que ya está haciendo a doble jornada, diríamoslo así, como parte de sus efectivos, y con las dificultades fiscales que tiene la institución para poner el cuerpo y el pecho a las balas en esta lucha. Así es. Mire, Juan Carlos, yo creo que la cooperación aterriza en las instituciones, y en instituciones importantes como la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia. Ahí es donde se concretan estos acuerdos. Porque el Estado y estas organizaciones políticas pueden sugerir alguna cuestión etérea, pero donde realmente se concretan los acuerdos son precisamente en las capacidades que se generan. Capacidades que están acompañadas obviamente con procesos logísticos, tecnológicos, de capacitación propiamente dicha de sus oficiales, de intercambio de información. Este esfuerzo internacional de lucha contra estas modalidades del crimen, que luego generan grandes cantidades de recursos. No solo me refiero al narcotráfico, me refiero a la minería ilegal, me refiero a la migración, que generan recursos al margen del control social formal, y que son revictimizadas estas personas que salen a esta aventura extraterritorial y que luego son captadas por el crimen organizado como mulas o como sujetos que están al margen de los sistemas legales de control. Y por eso yo creo que es prioritario participar en estas políticas de migración legal, de migración ordenada, de migración que le permiten en realidad al ciudadano que acude a otra nación en busca de un mejor proyecto de vida, que tenga las condiciones de garantía que le ofrecen los diferentes estados y que no se someta a la humillación de verse manejado por estas mafias internacionales
que al igual que trafican con la droga, trafican con la vida de los seres humanos, al igual que trafican con órganos, al igual que trafican con bienes y valores como los minerales que se producen en este ambiente de minería ilegal. Por eso creo que las instituciones, en realidad, como la Policía Nacional del Ecuador, yo creo que ha dado respuestas, muchas más respuestas que las que ha dado la justicia, que aunque la institucionalidad, en este caso me refiero a la Policía Nacional, ya que usted ha topado el tema, y podría resultar que esto se oye a una defensa a ultranza de la acción institucional de la policía por ser parte yo de ella, pero creo que en el balance podríamos no tener los ojos lo suficientemente abiertos para no advertir que el trabajo de esta institución, con todas las taras y con todas las limitaciones y con todos los problemas que atraviesan a las instituciones del país, como es incluyendo la corrupción, creo que esta institución ha dado muestras y ha prevalecido y ha aportado con trabajo, con sacrificio, y han sido también una de las víctimas, y creo que hay que fortalecerla. No creo que el problema se va a resolver solamente con una política policial, desde luego que no. Creo que la acción política, la acción institucional del Estado y de la comunidad internacional en su conjunto debe obedecer a una estrategia y debemos nosotros tener aliados. En este caso debemos reconocer aliados, obviamente, que manifiestan de forma evidente, con visitas, con presupuestos, con recursos, con apoyo político, como es el gobierno de los Estados Unidos y algunas potencias como las que ya me he referido. Y identificar también aquellas potencias que, siendo como el caso de Colombia, que no cumplen con su trabajo, como lo que acaba de referir Daniel, que ciertamente es preocupante que ya llevamos nosotros un país sin plantaciones por algo más de 20 o 30 años, con un esfuerzo institucional, con un esfuerzo y un apoyo, y obviamente ese apoyo se traduce en utilización de recursos, en utilización de instituciones, en utilización de convenios y de los recursos que podrían ser destinados para otros fines del Estado ecuatoriano, que no lo ha hecho en la misma forma que debía haberlo hecho Colombia, Perú y Bolivia, que son los grandes productores de en el caso del narcotráfico de coca y de su elaboración y su producción en cocaína. Pese a que han tenido en volumen de cooperación mayor esfuerzo logístico, político, institucional de parte del apoyo y de la cooperación internacional, no se ha verificado los mismos avances y los mismos logros que ha tenido la Policía Nacional, y lo digo con todos esos nombres, y también parte de la acción de la justicia local, y en mucho el aporte y el sacrificio, inclusive con una cuota terrible como un magnicidio, como fue el caso del candidato Fernando Villavicencio, que no dudó en poner en blanco y negro el problema fundamental que tiene el Ecuador, las instituciones políticas e inclusive, Juan Carlos, nosotros debemos ver que este problema es tan serio que han sido penetradas inclusive organizaciones o oficios tan nobles como el de la comunicación. Entonces, en ese contexto, yo creo que la policía, más allá de saber si está o no está preparada, tenemos que ver lo que se ha hecho, ver los esfuerzos no aislados, esfuerzos diarios, permanentes, pese a las zancadillas que se le ha puesto a la institucionalidad, como la ruptura de una relación de tradicional cooperación con los Estados Unidos en el gobierno del presidente Correa, que ahora podemos advertir con mayor claridad
cara, cosas que ya nosotros ya las habíamos puesto sobre el tapete y que hoy se discuten en el ámbito político, que estas mafias criminales, no solo del narcotráfico, no de la minería ilegal, de la migración y las mafias de la corrupción, de la contratación pública, son mafias que están alineadas y aliadas a poderes políticos de tal dimensión, poderes políticos que han llegado a dirigir los destinos del país. No se explica de otra forma cómo no podemos tener un control si no es porque, de alguna forma, estas mafias políticas coaligadas les justifican y les dan salidas muy oportunas en la legislación, con un proceso penal que ya no puede ser más ridículo en su acción, un proceso penal garantista que no nos ha llevado a ningún lado y que por el contrario le hace a la sociedad sentir como una responsabilidad, como que es la culpable de todo este desastre y de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Gracias, general Rueda. Usted ha puesto conceptos muy, muy importantes en esta conversación. Tenemos apenas 3 minutos, por lo cual es un desafío para el doctor Hugo Espín que nos explique finalmente, tomando en cuenta las palabras de Daniel también Pontón, sobre precisamente el papel de Colombia en este proceso, en este fenómeno, obviamente sin dejar de reconocer lo que ha hecho o no ha hecho el Ecuador, pero el Ecuador es plataforma de exportación de algo que no produce. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es el trabajo que realiza la Policía y Fuerzas Armadas es impresionante frente a la limitación de medios logísticos, limitación tecnológica y, como decía, inclusive de la falta de un modelo adecuado para poder implementar adecuadamente lo que se tiene. Y por eso se sacrifica mucho al talento humano, es decir, se maltrata mucho al policía, al militar, para que dé resultados más allá de las capacidades que debería ser un compromiso pleno del Estado. El tema de Colombia yo creo que no es un tema igualmente de ahora, es un tema de 40 años de atrás. Entonces esta problemática antes era tráfico de licor, que se convirtió años más tarde en cocaína. Pero el problema de la frontera ha ido incrementándose inclusive por el tema del dólar en el Ecuador. Yo creo que el mensaje que se está dando ahora en el Ecuador primero es no impunidad. O sea, si se comete un delito en el Ecuador y se convierten en líderes, van a ser perseguidos y traídos de Dubái si es necesario. Y ese mensaje yo creo que es poderoso por parte del gobierno. Yo creo que es importante también establecer que nosotros no necesitamos a generales o coroneles o comandantes generales haciendo controles en las calles. Necesitamos de estrategas que planifiquen de mejor manera la disponibilidad de los limitados medios que tiene la policía. Y hay que cambiar este modelo, este concepto que nació lamentablemente en una época donde en los ministros del correísmo le exigían que un coronel se ponga en la calle al frente para responder a los problemas. Y esto es un problema serio, porque en realidad lo que hacemos es desatender lo que realmente es un modelo policial que está basado en jerarquías. Entonces, si un teniente, un subteniente, un capitán puede ejecutar ese trabajo, el poner a un coronel no hace que eso se haga mejor, sino que es como desacreditar a quienes tienen una jerarquía para ejecutar ese trabajo. Y dispendiamos recursos fundamentales para toda la parte estratégica, operativa y administrativa que requiere la policía. Yo quiero terminar porque no me quiero pasar los 3 minutos. Entendiendo una situación fundamental, el Ecuador está en una transición de la lucha contra la delincuencia nacional, internacional, transnacional, contra las mafias internas, externas, contra las mafias políticas, contra las mafias judiciales e inclusive las mismas mafias que pueden haberse enquistado o infiltrado a las instituciones como Policía y Fuerzas Armadas. Pero esta lucha solo va a tener un norte cuando se empiecen a dar resultados como los que hoy empezamos a cosechar, cuando la impunidad
ya no sea el orden del día, cuando los jueces generen esta impunidad, sino cuando la policía, como lo está haciendo, y el Estado, el gobierno está evidenciando, hay una persecución también a jueces, a fiscales corruptos. Entonces esta impunidad se va rompiendo, y al romperse la impunidad hay un viso de solución a un problema de seguridad. Muchísimas gracias a Hugo Espín, al doctor Daniel Pontón y al general de la Policía Nacional, Juan Carlos Rueda, por sus tan importantes expresiones. Esta ha sido la revista de opinión Democracia. Gracias por su cordial atención en la última transmisión de la semana. Les invitamos a compartir con nosotros Clarito Está con el economista Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en el programa, como ellos mismos lo dicen, más esperado de la Radio Nacional. Gracias. Les saluda Juan Carlos Calderón. Hasta este lunes. Que tengan un lindo fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito Está. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y